Buenas noches, es un verdadero privilegio saludarlos a todos y a todas en esta nueva jornada de encuentro del Grupo de Estudios sobre Historia del Paraguay. En esta ocasión va a disertar un querido amigo paraguayo, el doctor Eric Caballero Campos. Voy a presentar brevísimamente su muy nutrido currículum. Eric es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Asunción, y magíster en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Sus áreas de investigación son los aspectos sociales, económicos y jurídicos del Paraguay a finales del período colonial y los aspectos que hacen a la contribución a la constitución de la nación a partir de las fiestas, monumentos y conmemoraciones. Desde el año 2011 se encuentra categorizado en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay. Aclaro para los uruguayos que el PRONI es el equivalente a nuestra ANI, nuestra Agencia Nacional de Investigación. Ha realizado un postdoctorado en la Universidad Federal de Grande Dourados, en Brasil. Se desempeña como docente e investigador en la Universidad Nacional de Canindeyú. Es miembro, fundador e integrante de la Red de Estudios sobre Historia de la Historiografía Comparada, y tiene una cantidad muy grande de obras, una cantidad muy interesante de artículos y de libros. Destaco solamente uno, titulado De moneda a mercancía del rey, efectos y funcionamiento de la Real Renta de Tabaco y Naipes en la provincia del Paraguay, 1779-1811. Hecha esta breve presentación del currículum de Eric, le damos una vez más la bienvenida y le damos la palabra. Si querés ya podés compartir. Perfecto. Bueno, muy bien. Buenas noches para todos y para todas, especialmente para Tomás Sansón, coordinador de este grupo de estudios sobre Paraguay en la Universidad de la República. Muchísimas gracias por la invitación para compartir esta noche a través de este medio. Le decía a Tomás cuando me invitó y tratándose de un grupo que trabaja más historiografía, decía, bueno, dame unos días para pensar sobre qué voy a hablar, porque últimamente estuve trabajando justamente por el marco del postdoctorado que realicé más relaciones entre la provincia del Paraguay y las jurisdicciones portuguesas en el siglo XVIII. Y es así que me vino muy bien esta invitación, porque para preparar retomé un tema que tenía pendiente y que estuve reorganizando mis fichas sobre Juan Estefanich, sobre quien hice algunas investigaciones y realicé algunas publicaciones ya hace bastante tiempo. Estefanich fue un hombre que representa a lo que se llamó la generación del centenario. La generación del centenario que se denomina a un grupo de intelectuales que estuvo en el Colegio Nacional de la Capital en el momento en que se iba a conmemorar el centenario de la independencia del Paraguay en 1911. Y no solamente fue una figura clave en ese proceso de la generación del centenario, sino que era prácticamente uno de los líderes, porque no solamente intelectualmente se destacaba entre sus compañeros, sino que además era un hombre que ejercía liderazgo ya político y gremial, y en ese año de 1911 estaba como presidente del centro estudiantil. Entonces, la idea este, en esta noche es entrar en tres momentos. ¿Quién fue Juan Estefanich? ¿Qué escribió Juan Estefanich? ¿Y qué entendía él por la restauración histórica? Porque muchas veces, en el caso del Paraguay, y cuando se habla del nacionalismo y, y del tema del lopismo, se habla del golpe del 36 o de la revolución febrerista del 36, dependiendo de quién esté hablando. Y se le recuerda al coronel Rafael Franco porque era el jefe de Estado en ese momento. Mi hipótesis y la idea de esta noche es destacar la figura central de Juan Estefanich en ese proceso de restauración histórica, como él mismo lo denomina. Juan Estefanich obviamente era uno de los
tantos discípulos que logró formar Juan Eoleari, a quien Juan Estefanich le denominó en una de sus obras el apóstol del nacionalismo, el sumo sacerdote de la paraguayidad. Entonces, vamos empezando a hablar de quién y de cuál era su origen. Su origen se da en este matrimonio entre Juliana Troche y Antonio Estefanich. Juliana Troche, al igual que sus hermanas, hizo, como el propio Estefanich dice, yo puedo decir con orgullo que mi madre junto a sus hermanas hizo toda la diagonal de sangre, desde los esteros del Ñemucú hasta Cerroco. Doña Juliana Troche no pude yo llegar a determinar cuál era su origen, de dónde nació y en qué momento doña Juliana va a Buenos Aires. Porque el matrimonio entre Juliana y Antonio Estefanich, un súbdito del entonces Imperio Austrohúngaro, lo más probable es que Antonio Estefanich haya sido croata, haya nacido en Croacia. La cuestión es que ellos se casan en la iglesia de San Telmo en Buenos Aires y llegan a Asunción, se casan en 1887 y llegan a Asunción y en mayo de 1889 nace Juan de la Cruz Estefanich. Y aquí quiero señalar algo, que esto es totalmente una idea que quiero discutir con ustedes porque preparando esta conferencia, como le decía a Tomás, voy a usar muchas imágenes porque estos medios así remotos nos llevan a una mayor concentración, entonces poner mucho texto no valía la pena en las imágenes. Pero yo creo que tiene un gran peso en Juan Estefanich, no solamente el nacionalismo que le imponía su formación y haber sido discípulo de Oleari y lo que posiblemente le contaba la madre de todo lo que fue la guerra, porque eso permanentemente él va recordando en varios momentos y en varios escritos, sino que también el nombre de la cruz, ¿verdad? Y voy a explicar a por qué me refiero y por qué señalo esto. Antonio Estefanich, su padre, cuando llega a Asunción, instala un ingenio de caña, gana muy buen dinero. No podríamos decir que era un hombre adinerado, pero llevó un buen vivir, ¿verdad? Evidentemente, la caña tenía un mercado creciente a fines del siglo XIX y con ese ingenio azucarero y la producción de caña le dio una buena vida a todos sus hijos y una buena formación. Este cuadro me facilitó la fotografía la arquitecta Teresa Estefanich, a quien agradezco y menciono esa gratitud. Teresa Estefanich vendría a ser sobrina nieta de Juan Estefanich. Y Teresa Estefanich, que es arquitecta, tiene este cuadro en su casa. El cuadro está hecho a carbonilla por Juan Estefanich en 1905, cuando tomaba clases, además de las clases de piano, tomaba clases de dibujo. Obviamente tenía que pertenecer a una familia acomodada para que puedan pagarle sus padres tanto las clases de piano como las clases de dibujo. Y ahí está el detalle de su firma, ¿verdad? Y le daño, 1905. En esa época ponía J. Estefanich como parte de su firma. Vuelvo a insistirle, esta es la segunda parte de lo que quiero después destacar. Cuando él va terminando el Colegio Nacional, tanto en la escuela como en el Colegio Nacional, tuvo compañeros muy destacados. Por ejemplo, hablaba Tomás de que algunos de los asistentes son juristas. Acá un jurista muy destacado es Luis de Gasperi, que propuso y tuvo un destacado rol en el proceso de ordenamiento jurídico en Paraguay. Entonces, uno de sus compañeros de escuela fue Luis de Gasperi, además de otros destacados miembros de la intelectualidad, de la ciencia de aquellos años. Este es Juan Estefanich en el álbum gráfico del Paraguay de 1911. Habrá tenido en ese momento no más de 20 años, o aproximadamente 20 años, y él, como dirigente del centro estudiantil, va a proponer dos cosas. Le van a proponer al gobierno la erección de un monumento a los próceres de Mayo y otro a los héroes de la guerra del 70. En ese sentido, el gobierno le dice al centro estudiantil presidido por el señor Estefanich que el monumento a los próceres ya está decidido.
Así que eso va a correr a cargo del gobierno y que ellos se concentren en hacer el de los héroes del 70. La historia de ese monumento es para otra, es toda una historia realmente, cómo finalmente se logra erigir ese monumento que es inaugurado un 1 de marzo de 1922. Pero esa es otra historia y para quienes les interese, yo escribí un artículo hace varios años donde se relata esa circunstancia. Stefanich empieza la carrera de Derecho, la única carrera en ese momento activa, porque la de Medicina estaba cerrada, era la de Derecho y Ciencias Sociales. Es donde él también ejerce un cargo importante en términos de la formación de una dirigencia, no solamente de la solidez intelectual, y ahí llega a presidir la Federación Estudiantil. Y como miembro de la Federación Estudiantil participa de los homenajes a Alberdi, donde él va como presidente de la delegación de estudiantes. Como presidente de la delegación de estudiantes, entonces él se quita esta fotografía que pertenece a Caras y Caretas, la revista argentina, y también él escribe un libro que se llama Alberdi, la Argentina y el Paraguay, que es su segundo libro, porque su anterior libro es un libro que publicó en 1913, que es sumamente interesante, no solamente para la historiografía paraguaya, sino para toda Sudamérica como un testimonio. Él va como delegado estudiantil al Congreso de Estudiantes que se celebra en Lima en 1913. Ese libro se llama Hacia la Cumbre. Es un libro meramente una crónica típica de viaje de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pero ahí nos cuentan lo que eran las peripecias de las conexiones sudamericanas. Entonces, él cuenta todo lo que fue el viaje, desde Asunción hasta Lima, y igual el regreso. Y todo lo que tuvieron que vivir, más toda la experiencia del Congreso, el americanismo que se forjaba entre los líderes estudiantiles, no es un dato menor, principalmente para quienes estudian el movimiento estudiantil a comienzos del siglo XX, porque en ese congreso creo que estuvieron también varios de los destacados exponentes de lo que después sería la reforma de Córdoba. Entonces estaban todos muy vinculados y además de esos congresos, ellos eh, tenían contacto a través de la correspondencia. No vamos a hacer una biografía completa de Stefanich, pero otro hito importante dentro de su formación y de su actuación va a ser la fundación del periódico La Nación. Y ese periódico, evidentemente el título es bastante interesante. El primer número fue publicado un 25 de noviembre de 1925, el mismo día que había sido promulgada o ratificada la independencia en 1842, la Constitución liberal después de la guerra contra la Triple Alianza, y ese día se cumplían 55 años. Entonces, en su profesión de todavía Stefanich tiene una convicción, vamos a decir que es un liberal reformista, cree en los principios liberales de la Constitución de 1870 y dice que están pendientes. Hay que recordar, para contextualizar, que entre 1922 y 1923, las dos facciones más importantes del partido de gobierno, que era entonces el Partido Liberal, se enfrentaron en una prolongada guerra civil entre los gubernistas y los constitucionalistas. Entonces, en esa realidad es que Stefanich plantea que junto con un grupo de personas muy allegadas a él, entre los que se encontraba su cuñado Adriano Irala, va a plantearse efectivamente que había que superar el bipartidismo y que había que otorgar la posibilidad de que la ciudadanía paraguaya tenga un tercer espacio. En este primer momento ellos todavía no tienen claro un proyecto político. Lo que sí tienen claro es que quieren ser una corriente de opinión y influir en la ciudadanía paraguaya con respecto a tres puntos que ellos consideran centrales. Uno, el rol del Estado. Dos, la cuestión de la reivindicación histórica nacional. Y tres, algo que tiene que ver con las reformas de lo que sería, hoy hablaríamos de reformas sociales, la situación del campesino, hablan del indígena, o sea, hablan de un montón de sujetos que en ese momento no formaban parte de las políticas públicas.
Durante la guerra, él no tiene una destacada función. Si bien escribe un libro, él era un defensor acérrimo, él era profesor del Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho, entonces era un defensor de la Sociedad de Naciones. De hecho, fue invitado a la sede en Ginebra para conocer cómo funcionaba la Sociedad de Naciones. Pero terminada la Guerra del Chaco, que fue librada entre 1932 y 1935, se produce la Revolución Febrerista el 17 de febrero de 1936 y él es designado con el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Pero para demostrar el poder, en ese momento el gabinete solamente tenía 5 miembros. Pero no solamente Stefanich ejerce como canciller de la revolución, sino que también durante muchísimos meses, de los 18 meses que duró la revolución febrerista, Stefanich también interinaba el Ministerio de Guerra y Marina. O sea que prácticamente en la revolución febrerista él ejerció un doble ministerio. O sea, tenía un doble rol y tenía una cercanía muy fuerte con el coronel Rafael Franco. Estas fotografías fueron extraídas de lo que es un álbum conmemorativo que se llama Apoteosis. Ese álbum es un álbum que registra todo lo que fue la reivindicación y el acto de consagración de Francisco Solano López como la figura más encumbrada de la historia nacional. ¿Qué decía Juan Estefanich en este álbum? Dice, en momentos de incertidumbre nacional e internacional, la Revolución de Febrero ha dado término al monumento trunco legado por la patria vieja, consagrándole como templo de la patria nueva, para que en su recinto vayan a templar su nacionalismo los hijos leales de esta tierra y para que sobre la elegancia y la firmeza de sus muros se deshagan los vientos que intentan aventar las glorias perdurables de nuestro pueblo. Reposarán en su augusto recinto las dos cifras más altas del patriotismo paraguayo: el mariscal presidente caído en Cerro Corá y el soldado paraguayo de la epopeya del Chaco. Y desde allí dirán al viajero, en defensa de su patria y de su raza, que no hay naciones débiles ni pequeñas cuando sus hijos son grandes en el sacrificio, en la disciplina y en el valor. Y efectivamente él estaba convencido y él es un hombre clave en este proceso de restauración. Solamente algunas cuestiones. Este es el discurso que él da el día que se inaugura el Panteón Nacional de los Héroes, ese oratorio que mandó construir Francisco Solano López y que quedó trunco entre 1864 y 1936. Entonces, dice en una parte, este monumento, solamente en la parte final voy a leer, este monumento imperecedero y armonioso, en donde se ha puesto toda la voluntad de progreso y de acción que anima al Paraguay nuevo, para corregir con un enérgico febril empeño de 6 meses el progreso retardado de la nación de 60 años. Esa es la primera hazaña constructiva de la Revolución Paraguaya. Para él era clave que la inauguración del Panteón de los Héroes no solamente era un símbolo de superar viejos atavismos históricos y rescatar y restaurar la historia del Paraguay, sino que también era efectivamente una demostración de cuán efectiva era la revolución que ellos estaban haciendo. Que los gobiernos que se sucedieron, inclusive los colorados, también los liberales, durante casi 60 años no pudieron terminar el monumento, a pesar de que hubo varias leyes, a pesar de que se hicieron rifas, a pesar de un montón de esfuerzos, nunca se terminó el monumento del Oratorio a la Virgen. En cambio, ellos en 6 meses, incluso hay una crónica que es sumamente interesante en aquellos años que dicen que pusieron focos para que los obreros y los albañiles puedan trabajar las 24 horas. Entonces, de esa manera, dice, fue la primera vez que se trabajó de noche, inclusive en un edificio público. ¿Qué produjo Juan Estefanich? Juan Estefanich produjo una cantidad importante de obras, son más o menos unos 10 libros, muchos de ellos muy desconocidos, posiblemente yo creo que por 2 razones. Estefanich quedó sin reivindicadores en la política paraguaya.
Porque los nacionalistas que quedaron después de que la Revolución Febrerista desapareció y que después fueron derrotados los franquistas en la Guerra Civil de 1947, se volvieron colorados. Entonces ya con Oleari bastaba. En el caso del nacionalismo de izquierda de los febreristas, Stefanich era demasiado conservador como para ser utilizado. Entonces fue quedando en la historia y prácticamente muy poco leído. Era un hombre muy culto, tenía una pluma muy ágil, pero excesivamente su escritura era una forma de escribir muy culterana. Entonces de repente se vuelve un poco complicado. O sea, él escribía muy rápidamente, pero leerle a Stefanich lleva muchas veces a hacer un gran esfuerzo, principalmente cuando se trata de textos más complejos y donde él intenta teorizar. En estos dos libros, por ejemplo, los dos primeros, que son de juventud, que son los que a mí más me gustan, como les decía, hacia la cumbre de 1913, donde habla de su viaje a Lima, o el de Horas Trágicas, donde él reflexiona sobre esa guerra civil de 1922-23, son sumamente interesantes. Estos son los que son mucho más pesados, ¿verdad? Donde él intenta explicar lo que es su teoría solidarista. ¿En qué se basa esa teoría solidarista? Para algunos autores, como Milda Rivarola, directamente lo califican de fascista. En realidad, yo estuve buscando y tratando de entender en qué consistía el solidarismo. Y el solidarismo es una corriente que empezó siendo sociológica, desarrollada por un discípulo de Durkheim que se llama Duprat, que escribió un texto a comienzos del siglo XX que se llamaba La Sociedad Solidaria. Entonces, a partir de ahí desarrolló el solidarismo, que sería como un punto intermedio entre un Estado fuerte y un Estado liberal, donde tendría que desarrollarse unos fundamentos basados en la solidaridad. Entonces, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Stefanich está en el exilio en Buenos Aires, se siente muy apesadumbrado por lo que está ocurriendo, entonces escribe todos estos libros: El Mundo Nuevo, Fundamentos del Mundo Nuevo, que se sustituye hacia la libre ordenación de un mundo de naciones libres, y El Paraguay Nuevo. Estos libros los escribe más o menos entre el 42 y el 44, antes que termine la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que a mí me interesa y lo que hablaremos lo que resta de la conferencia, tiene que ver con esta serie. Esta serie tiene dos características. Una primera, que es la que básicamente va construyendo de una manera ordenada. La segunda cuestión es que en parte es una justificación de lo que ellos hicieron en la Revolución Febrerista, pero también aporta un montón de datos históricos sobre ese proceso. En estos capítulos de la Revolución Paraguaya, que son 4, que fueron publicados entre 1945 y 1946. El primero, la Restauración Histórica, fue publicado el 21 de mayo de 1945. Un mes después, el 30 de junio, ve la luz la Diplomacia de febrero. Perdón, la Diplomacia de la Revolución. El 14 de febrero de 1946 se publica El Paraguay en febrero de 1936 y en ese mismo año, no pudimos precisar en qué fecha, se publica Renovación y Liberación, una apreciación sobre lo que fue la obra del gobierno de febrero. La serie él la titula Capítulos de la Revolución Paraguaya. Una de las grandes como de frustraciones que tengo como historiador es que todas las veces que yo iba a Buenos Aires trataba de hablar con su hijo y lamentablemente todas las veces que llamaba por teléfono, que enviaba cartas, nunca tuve respuesta. Después me contaban que el hombre salía todo el día, investigaba y volvía muy tarde a su casa. Obviamente no consideraba oportuno llamar después de las 11 de la noche. Cuando finalmente pude tener algún contacto con los descendientes de Stefanich, lo hice con su nieto, un ingeniero que trabaja en Buenos Aires, pero ya había fallecido el hijo, o sea,
del señor, y el nieto me contó algunas cosas, pero no mucho, no me pudo, porque evidentemente no estaba muy interesado en la vida ni en lo que hizo su abuelo. Entonces me contó dos o tres anécdotas y no es que no le quería a su abuelo, pero son esas cosas que suelen suceder, ¿verdad? Y que a veces a nosotros los historiadores nos da un poquito de cosas. Cuando yo le pregunté si qué pasó del archivo de su padre y del archivo de su abuelo, me dijo, hay unas cajas que mandé al centro empresarial donde mi papá era asesor. Entonces, algún día veré si me hago de tiempo a ir a Buenos Aires, a ir al centro empresarial y ver esos archivos, qué es lo que quedó ahí. Entonces, Stefanich, y lo que a mí me interesa de este es el primer libro, que es un libro muy cortito, que es La Restauración Histórica. Es un libro que eh, tiene 80 páginas, pero son 80 páginas en donde él cuenta qué es lo que ellos querían hacer con el tema de la reivindicación de la figura histórica de López, de la conclusión del oratorio, del hecho de convertirlo en un panteón nacional de los héroes, de convertirlo finalmente a Francisco Solano López, ese hombre que había sido prácticamente considerado enemigo del género humano por ley de la nación, a quien se le confiscaron todos sus bienes, convertirlo en un héroe. Permiso. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Y él dice básicamente lo siguiente. La restauración de un pueblo, una raza o una nación no se logra restaurando únicamente sus valores materiales, su bienestar utilitario y su economía. Una nación tiene su moral, su dignidad y su espíritu, sus antecedentes y sus tradiciones históricas, su patrimonio ideal y sentimental, valores todos que integran su fisonomía y su personalidad en el concierto internacional. De esta manera, él empieza hablándonos de lo que él consideraba que tenía que ser esa restauración histórica. Entonces, él comienza diciendo también, en otra parte, que esta restauración va a significar en parte una continuidad histórica de las revoluciones. Y este es un discurso que se instaló muchísimo entre los que protagonizaron la Revolución de Febrero. Hay que recordar que en la Revolución de Febrero había un amplio espectro que todos los que tenían en común eran que eran antiliberales. En la Revolución de Febrero había desde socialistas como Anselmo Jover Peralta hasta filonazis como Bernardino Caballero Hijo. Entonces él dice que había tres revoluciones que lograron efectivamente entrar en consonancia con los destinos de la nacionalidad y de la democracia paraguaya, y que fueron la revolución de los comuneros, la revolución de la independencia en 1811 y la revolución de febrero. ¿Qué era la revolución de febrero? Dice básicamente que es la restauración moral y material de la nación, su emancipación mental y espiritual y económica, y su liberación integral. La historia del Paraguay, deformada y mutilada, debía merecer y mereció la Revolución de Febrero. La atención especial y preferente de sus hombres que sus hombres le dieron al abocarse a la solución de los grandes problemas nacionales. La falsa posición creada en la historia americana y nacional a los fundadores de la República, a los próceres de la independencia y a los organizadores de la nación era desde todo punto intolerable. Un minuto más no debía subsistir aquella situación contradictoria e incomprensible que pretendía mantener a un pueblo en contra de sus más grandes servidores, de los más grandes servidores de su causa y de sus intereses. Un estado de opinión y de política y de historia, alimentado con la literatura de los días de la guerra de la Triple Alianza de 1865 contra Uruguay, mantenía un entredicho sobre la historia y los hombres de nuestro pueblo y contra los blasones más puros de la nación. La Revolución de Febrero puso sus manos libertadoras en la magna cuestión y se dispuso a limpiar de malezas las selvas de nuestra historia para restaurarla en su verdad y en su grandeza y en su inmortal belleza y magnitud. Y ahí comienza a hacer sus apreciaciones sobre lo que significó la guerra. ¿Cuál fue una de las primeras medidas?
una de las primeras medidas fue el anular ese 1 de marzo de 1936 todos los decretos que declaraban a Solano López enemigo del Paraguay. Después, en septiembre, se saca un documento que lo declara próceres beneméritos de la patria a José Gaspar Rodríguez de Francia, a Carlos Antonio López y a Francisco Solano López. Y ahí se ordena que el 12 de octubre de 1936 se tenía que inaugurar el Panteón, para lo cual se formó una comisión que debía ir a buscar los restos de Solano López a los campos de Cerro Cora. Esta es una fotografía que está también en el álbum de Apoteosis. Salió esta comisión desde Concepción con dos vaqueanos, uno de ellos, el que está ahí en el medio, que ya está con bastante edad, con barba blanca, que va a ser uno de los que va a decir más o menos la marca de dónde estaba la tumba de Solano López. Y esta comisión tenía que traer los restos como para que ese 12 de octubre se inaugure. El 12 de octubre no era solamente el Día de la Hispanidad y el Día de Colón, era el día que en 1813 el Congreso de ese año había proclamado la República del Paraguay. O sea, ese 12 de octubre tenía un simbolismo dentro de esa valoración, o sea, en parte también fue un homenaje a Francia, a Rodríguez de Francia, el hecho de inaugurar ese día. Estas otras fotografías ya en el momento que están cavando la tumba en los campos de Cerro Cora. Finalmente encuentran, ¿qué es lo que encontraron? Y Stefanich dice en la restauración histórica, en ese sentido ha sido bastante honesto. Encontraron solamente dos pequeños huesos en la que sería la tumba, y por lo tanto se ordenó traer tierra de esa tumba en dos urnas que fueron depositadas dentro de esta urna de metal que fue velado en el Palacio de los López el día que llegó, ese 10 de octubre, el 11 de octubre, y el 12 de octubre en una jornada de fiesta fueron introducidos al Panteón de los López. Y aquí que él va explicando todo este proceso en esta restauración histórica, cuáles fueron las motivaciones que ellos tuvieron para hacer este tipo de consideraciones, ¿verdad? ¿Por qué eligieron esa fecha? ¿Qué es lo que ellos establecieron en términos de todo lo que sea la conmemoración? Y es aquí que, y en este sentido, es una oportunidad bastante interesante. Esta foto, voy a mostrar algunas fotografías que creo que muchas de ellas son inéditas, que pertenecen a la colección de Gloria y Damia Franco, quien es nieta del coronel Rafael Franco, quien era el presidente de la República, y forma parte de un álbum que fueron tomadas las fotografías antes de que ingresen las personas en 1936, cuando se terminaron las obras de restauración para su inauguración. Entonces, estas fotografías forman parte de ese álbum que le pertenece a la familia Franco, y entonces aquí es donde quiero entrar en la influencia nuevamente, que tiene que ver con eso que les decía al principio del nombre de Juan de la Cruz, aquel dibujo del Cristo yaciente que hizo Stefanich cuando terminó en 1905. Yo no tengo pruebas, pero a partir de preparar esta conferencia, me di cuenta que cuando se inaugura el Panteón, ese 12 de octubre de 1936, la única figura religiosa que está es este Cristo al pie de la cruz. No sabemos, y a lo mejor habría que investigar un poco más, si efectivamente fue Juan Stefanich el que eligió qué es lo que debía estar en ese panteón ese día, y, o sea, qué tenía que decorar el panteón en ese momento, ¿verdad? No está el oratorio de la Virgen porque la iglesia se retira, no acepta tener que compartir el oratorio de la Virgen de la Asunción, que era el propósito para el cual lo había construido Solano López. Y entonces, estas fotografías nos muestran, ¿verdad?, el Panteón en ese día. Ya se puede ver en los vitrales que, como hasta hoy en día, están las distintas figuras que son reivindicadas porque fueron declarados próceres beneméritos. Acá está la urna de Solano López, que fue depositado ese 12 de octubre de 1936, ya posteriormente obviamente es la fotografía. Y entonces
ahí nos encontramos con estas circunstancias en las que Stefanich va hablando de que lo que hizo la revolución en ese día de 1936 fue efectivamente hacer, ¿verdad?, una restauración de la historia del Paraguay, superar una interpretación y unas posiciones que no condecían con la verdadera interpretación histórica, y a partir de ahí entonces comienza esa relación del nacionalismo con la política y la interpretación histórica oficial del Estado paraguayo, que después va a ir teniendo sus distintas variaciones con Morínigo, con Stroessner, siempre muy influenciados por el olearismo, ¿verdad? En ese sentido, creo que vale la pena entender la Revolución Febrerista desde distintas aristas por distintos factores que van desde factores sociales, factores económicos y factores ideológicos, y donde el rol de Stefanich en este proceso de reivindicación y de restauración histórica desde el punto de vista intelectual creo que fue fundamental, ¿verdad? O sea, Stefanich fue posiblemente el intelectual que obviamente estaba en consonancia con el jefe de Estado, ¿verdad? Pero fue el que le dio el contenido, fue el que dirigió, o sea, él es el que da la orden, la Cancillería es la que labra el acta cuando se encuentran los restos, él da ese informe de cómo en su carácter de ministro, él es el vocero, o sea, ese día de la inauguración del Panteón, él es el que habla en nombre del gobierno. No lo hace el coronel Franco, que es el presidente que está presente, ¿verdad? Que dirige todo, pero el que habla y el que lleva la voz cantante de la presentación es Juan Stefanich, ¿verdad? Que efectivamente es el hombre clave dentro de este proceso de restauración histórica. Eh, para ir haciendo unas conclusiones y dejar tiempo para que podamos conversar y hacer sus comentarios y observaciones, creemos que evidentemente el referente que va a ser convertirse en la figura predominante ideológicamente frente a los otros representantes que también eran figuras intelectuales cada una de sus corrientes, pero que fueron siendo desplazados. Entonces, Stefanich se convirtió en la figura predominante de la Revolución Febrerista y fue uno de los principales o posiblemente el más importante de los ideólogos de esa restauración histórica que emprendió la revolución, y que efectivamente él va a decir, y usa una palabra muy pocas veces, porque siempre se repite el término de que lo declararon héroe máximo. En ninguna de la documentación, y está entre el auditorio el doctor Erasmo González, que hizo su tesis doctoral sobre la Revolución Febrerista y el nacionalismo, en ninguno de los documentos los febreristas, o sea, los líderes de la Revolución Febrerista usaron el término héroe máximo. El término que usa Stefanich en este libro, La Restauración Histórica, es la figura histórica más completa del Paraguay, refiriéndose a Solano López. El libro termina con un capítulo que para mí es sumamente interesante y pintoresco. El libro está escrito en 1944 y publicado en el 45. En ese libro, Stefanich habla de la asunción del porvenir. Y entonces él piensa todas las cosas que hay que hacer con Asunción para mejorarle, para decir, como dice, para que deje de ser la cenicienta de la región. Y el punto de vista del cual parte para modernizar Asunción en esa propuesta, que es el último capítulo, ustedes van a decir, pues, ¿qué tiene que ver eso mucho con la restauración histórica? Y tiene mucho que ver porque Stefanich hace una alusión a Solano López cuando está regresando de Europa en el Tacuarí en 1855. Entonces Stefanich dice, así como aquel hombre que volvió de París y vio lo que pasaba en Europa y quiso cambiar a su ciudad natal, también hoy es necesario que hagamos esa mirada y veamos qué es lo que hay que cambiar en Asunción para que sea realmente una ciudad moderna y que sea una ciudad que esté acorde con las características de las urbes modernas, ¿verdad? Entonces, de esa manera concluye este libro, que es un libro sumamente interesante y que es un documento en el cual queda testimoniado cuáles fueron las motivaciones que llevaron y que orientaron la labor de estos
hombres de la Revolución de Febrero del 36 en formular su interpretación histórica como una restauración de la historia del Paraguay, no como un proyecto propio, sino como un compromiso con el pasado y desconocer o por lo menos superar lo que ellos consideraban una historia deformada que perjudicaba a los intereses de la interpretación histórica del pueblo paraguayo. Muchísimas gracias. Muy bien. Agradecemos ahora a quienes quieran participar, escriben al chat y ponen quién pide la palabra y le vamos otorgando si organizamos mejor. Eri, ¿podrías sacar la presentación así nos vemos mejor? Gracias. Gracias. Paco. Aquí Rafael Luis Franco quiere hablar, le habilitamos el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? No sé si ahí salgo en pantalla, ¿qué tal? Bueno, primero, gracias por la invitación a escucharlo a Eric y felicitarlo por esta charla que dio y sobre todo por recordar a Juan Estefanich, al doctor Juan Estefanich, que fue uno de los grandes intelectuales del Paraguay en el siglo XX. Un hombre de pensamiento alberdiano, sin ninguna duda, que la juventud paraguaya debe conocer, tiene que conocerlo, porque es un hombre que yo considero que se adelantó a su tiempo. Tuve la suerte de conocer al hijo en el año 86, con el que charlamos muchas veces, él vino a mi casa inclusive. Él daba muchas conferencias acá, sobre todo cuando llegaba la Paz del Chaco, el 12 de junio, invitado siempre por los excombatientes o la Casa Paraguaya. Él tenía su estudio sobre la calle Córdoba durante muchos años, que era del padre, y ahí trabajaba con el sobrino de apellido Irala también. Bueno, lo que quería era, saludarle a Eric, que él tuvo la gentileza en una oportunidad de escribir un prólogo para el libro Decretos y Obras, el libro también que fue preparado por Juan Estefanich en el gobierno de Franco en el año 37 y que después prácticamente desapareció. Y comentarle que, Juan Estefanich también fue el autor de la primera novela paraguaya, escrita por un paraguayo en el año 1920. Y por casualidad me conseguí un ejemplar hace unos años, y no sé si lo saca acá la cámara, ahí lo puede ver, la novela Aurora, escrita por él. Es una edición hecha en Asunción por la librería La Mundial, que quedó en Estrella, casi Montevideo, en el año 1920. Una obra ambientada en la novela en una de las tantas revoluciones paraguayas, pero antes de las del 22, debe ser entre el 15 y el 16 más o menos. Y bueno, aparte de felicitarlo, quería hacerle una pregunta nomás a Eric. Aquel gobierno en el cual Franco, yo diría Franco fue, digamos, el poder, el hombre que ligaba digamos, a la gente, y Estefanich fue sin duda el alma de aquel gobierno, y esa unión que mantuvieron Estefanich y Franco a lo largo, después del gobierno, la amistad que mantuvieron durante muchos años, esa línea que siguió aquel gobierno, privilegiando las ideas de Estefanich, sobre todo, que era un hombre de extracción liberal y conservadora, con principios alberdianos. ¿Cómo calificaría aquel gobierno que, como dijo tan ligeramente esta Nilda Rivarola, calificó a Estefanich de fascista? Una cosa totalmente vulgar, digamos, viniendo más de una intelectual que se expresa historiadora. Entonces, ¿cómo calificaría aquel gobierno que fue de la famosa Revolución de Febrero, no? Bueno, eso nomás. Y saludos a Eric. Muchas gracias. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que el gobierno de Franco fue un gobierno reformista, o sea, y nacionalista. Obviamente, todas estas evidencias de lo que piensa Estefanich
así como también había un nacionalismo conservador, como bien lo decía Stefanich, era un hombre conservador, por eso que después prácticamente cae en el olvido. En cambio, el Paraguay revolucionario de Jover Peralta sí va a tener más impacto, porque es un nacionalismo eh, de, más de izquierda. Pero ahí es sumamente interesante ver cómo coinciden Jover Peralta con Stefanich al hablar de esa continuidad histórica de las tres revoluciones, que de hecho está en el manifiesto del Ejército Libertador del 17 de febrero, ¿verdad? Porque el manifiesto revolucionario empieza con al pueblo de Antequera, de Francia y de los López. O sea, hay un discurso histórico que creo que hace falta mucho profundizar en ese sentido, a ver cuál es o sea, tampoco es cubrir la pólvora, o sea, evidentemente está Oleari de por medio, pero tratar de rastrear esos vínculos entre esas dos interpretaciones. Yo creo que el tema de que a veces acusarlo a Stefanich de fascista es porque en La Nación se publica una editorial hacia 1927-1928 que se llama La Revolución Italiana. Entonces, donde son bastante elogiadas muchas de las políticas sociales, entre ellas el Dopo Lavoro y otras más del fascismo, ¿verdad? Pero después en algún momento se le pregunta, yo no recuerdo si era a Franco o al propio Stefanizzi, ellos qué pensaban de eso, y obviamente que ellos se distancian. De hecho, el famoso decreto 152 nunca entró en vigencia. Continuó existiendo el Tribunal Superior de Justicia y algunas otras cuestiones. De hecho, la idea de crear un partido de la revolución, que era la idea de Stefanich, fracasó definitivamente, ¿verdad? Entonces, tampoco lograron ese sustento político. Yo creo que ahí uno de los problemas que en algún momento me planteaba un profesor, decía, ¿por qué el nacionalismo de natalicio, el nacionalismo, incluso justo Pastor Benítez dentro del Partido Liberal, tuvo mayor impacto que el nacionalismo de Stefanich, ¿verdad? Entonces ahí es una cuestión que yo creo que tiene que ver mucho con los aparatos políticos, ¿verdad? Que sirvieron de vehículo de hacer llegar estas ideas. Bien, si alguien más desea consultar, escriba al chat y le vamos dando la palabra. Si no, por mientras, yo tenía alguna... Acá, bien, Rodrigo. A ver si ahora sí tenés habilitado el micrófono. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, ok. ¿Qué tal, profe Eric? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la exposición. Tengo básicamente, o sea, dos preguntas, pero quiero hacer muy, muy corto. La primera de ellas sería si usted ve en el antecedente, digamos, de 1931, cuando ocurre la tragedia frente al Palacio de López, alguna conexión, digamos, con el movimiento revolucionario que posteriormente se da en 1936, y si es que la guerra del Chaco, digamos, paró ese proceso que aparentemente quiso nacer, digamos, en 1931, porque estamos hablando casi de los mismos personajes, ¿verdad? Eso por un lado. Y la segunda pregunta sería, ¿por qué, o sea, si es que se puede saber, o sea, si es que existe algún tipo de indicio de por qué se eligió la figura del Mariscal López precisamente y no otro héroe, digamos, como podría haber sido en todo caso el doctor Francia, ¿verdad? ¿Eso tendría alguna conexión con la guerra del Chaco recientemente ganada o no, ¿verdad? O sea, si fue algo, o por el constante, digamos, ejercicio de reivindicación del Mariscal López que ya venía de hace unos años atrás ya con el mismo Oleario, ¿verdad? Esas dos serían las preguntas. Bueno, gracias Rodrigo por las preguntas. Primero porque me haces una pregunta que es la que yo no quería tocar porque ese era para hablar todo un tema Okay. que es la polémica entre Cardoso y, o sea, no es una polémica, pero porque no llegan a intercambiar ni cartas ni publicidades porque estábamos en plena dictadura.
Pero Efraín Cardoso publica su 23 de octubre, más o menos hacia 1957-58. Entonces, Stefanich en 1959 publica su 23 de octubre. Entonces, este 23 de octubre de 1931, él lo subtitula Primera batalla por la defensa del Chaco y primer grito de la Revolución de febrero del 36, es lo que él dice. Ahora, justamente, es un poco incoherente en parte de Stefanich, ¿en el qué sentido? En el sentido que él dice, porque Cardoso prácticamente lo que le acusa es que los jóvenes fueron manipulados tanto por Stefanich, por Irala, por Jover Peralta, para ir a derrocar al gobierno en las puertas de la guerra. Y Stefanich lo que busca en este libro es decir, el señor Cardoso miente. Entonces, él trata de responder la versión de Cardoso diciendo, sí, había un movimiento, estábamos trabajando políticamente, pero nunca quisimos ir a derrocarlo al presidente. O sea, eso es lo que más o menos deja en esta cuestión. Espero responder esa primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, el tema de Francia es un tema mucho más complejo. Yo creo que es mucho más complejo porque obvio que Francisco Solano López sigue generando muchas polémicas de lopistas y antilopistas, francistas y antifrancistas. Con Francia hay un problema fundamental. El problema fundamental con Francia primero es que si se le reivindicaba que se iba a traer al Panteón, si Francia no hay restos. ¿Verdad? En 1961 fue la última vez que se intentó saber qué es lo que pasaron con los restos. Entonces, hacer una reivindicación del 36 es lo declaran prócer emérito a Francia. Pero obviamente que la figura central es Solano López, por lo que él representó, por haber muerto en combate. O sea, simbólicamente Solano López tenía mucho más peso que incluso su padre, ¿verdad? O sea, su padre en el 39, Paiva lo lleva al Panteón. Y se hace también toda una fiesta, pero tiene mucho menos destaque que lo que se hizo con Francisco Solano López ese 12 de octubre del 36. Espero haber contestado tus preguntas, Rodrigo. Muchas gracias por ellas. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bien, ¿alguna consulta más? Si no, yo voy a... Bien, Erasmo. A ver si... Ahí está el micrófono habilitado. Sí, buenas noches. Un saludo especial para Tomás. Un gusto estar acá participando de esto, ¿verdad? Y bueno, saludos a Arid y a todos los colegas que están allí. No entendí en la parte de la cruz de Arid con el nombre de Stefanich que estabas diciendo. Estabas mencionando el tema de esa imagen del Panteón, ¿verdad? Y recordaba nomás que, no sé si mencionaste, que el segundo nombre del presidente Franco es también de la Cruz, ¿verdad? Y no sé si va por ahí el tema, ¿verdad? Y otra cuestión que solemos hablar es el tema un poco cuestionado en la historiografía paraguaya sobre el tema de la introducción del militarismo en la política, ¿verdad? Y muchos le acusan al gobierno de Febrero y solemos nosotros mencionar justamente que Franco nunca tuvo ministros militares, ¿verdad? Entonces la consulta es hasta qué punto Stefanich pudo haber intervenido en esa decisión de no tener un gabinete con militares, ¿verdad? Hola, un saludo para Erasmo y gracias por la consideración. Sí, cierto, vos sabés que cuando, ahora al final, justamente cuando le he visto a Rafael Luis Franco, me acordé que el segundo nombre también del presidente de Franco era de la Cruz, ¿verdad? Así que eran tocayos con Juan Estefanich en ese sentido. El uno era Rafael de la Cruz y el otro era Juan de la Cruz. Entonces, capaz que por ahí esa coincidencia hizo que eligiesen justamente ese símbolo para incluirlo en el panteón y no otro. En cuanto al tema del militarismo, yo creo que hay dos hechos simbólicos muy importantes. Si bien el origen del gobierno de Franco está en un movimiento militar del Ejército Libertador del 17 de febrero,
Y obviamente eso es lo que muchas veces se toma como el origen del militarismo, cuando también los militares en 1922, en 1911, incluso un presidente fue militar, como también el coronel Albino Jara. Lo que va a ocurrir en 1936 es que las razones por las cuales se quiere hoy tratar de entender por qué a Franco se lo echan en agosto del 37 es porque algunos militares no estaban muy conformes con ser gobernados, con tenerlo como ministro de Guerra y Marina, a un civil como Juan Estefanich, que nunca hizo el servicio militar, que no estaba vinculado con el tema militar, era un profesor universitario, un hombre de derecho, intelectual. Entonces, en ese sentido, yo creo que hablar del militarismo, que empezó con el 36, yo creo que sí, el ejército hace presencia en la escena política. Obviamente es un ejército triunfal que vuelve del Chaco, que de alguna manera es como, ahora sí ganamos, ¿verdad? Y entonces se vuelve un punto central, pero Franco jura con que decir, prácticamente no se va a poner el uniforme durante los 18 meses, o sea, en toda la fotografía oficial uno lo ve a Franco vestido de civil, o sea, ya no usa el uniforme militar, salvo alguna, creo que hay una procesión, no recuerdo si es de San Blas o de la Virgen de la Asunción, no, hay una fotografía donde se lo ve al presidente vestido, creo que es de San Blas porque está con traje de verano, ¿verdad? Y alguna que otra así evento muy, muy casual, el presidente Franco prácticamente viste de civil casi permanentemente. Bien, ¿alguna otra consulta? Yo tenía una pregunta. Bueno, primero que nada, agradecerte y felicitarte, Eric. Muy linda la exposición. Tenía una consulta en torno a dos aspectos. Lo primero es si Stefanich reconoce algunos antecesores o, mejor dicho, pioneros en la reivindicación histórica de Solano López, además del propio Oleari. Si hay algún reconocimiento a los primeros que se animaron a rescatar la figura de Solano López, y la segunda es en torno, bueno, a su construcción de un discurso nacionalista del Paraguay, si había algún indicio de valores republicanos en contraposición con países extranjeros, pensando en si se recupera la idea del Paraguay frente al imperio, o con la reciente victoria ante Bolivia, si había un yo republicano paraguayo y un otros a quien se oponía en ese discurso y puntualmente en esa ceremonia de la inauguración del Panteón. Gracias, Matías, por las preguntas y el concepto. Y también gracias a Erasmo por la pregunta, espero que haya respondido. En cuanto a lo primero, bueno, en las obras, en las obras del capítulo de la Revolución Paraguaya no hace ninguna mención a ningún otro autor, ni siquiera Oleari. Oleari lo que hace mención es en una obra anterior, en un artículo anterior, y en el periódico que él dirigía, La Nación, y después también en este álbum Apoteosis. Después prácticamente no hay ninguna alusión a Oleari. Y ni a ningún otro autor. O sea, él toma el liderazgo y dice, bueno, a partir de ahora hicimos esto, y este gobierno es el que hace, ¿verdad? Por eso esta serie es sumamente interesante de los capítulos de la Revolución Paraguaya. En cuanto a la segunda cuestión, no hay una cuestión así revanchista, ¿verdad? De hecho, él era un internacionalista convencido, o sea, era profesor de Derecho Internacional Público. Él tiene un pequeño folletito escrito hacia 1929 sobre el rol de la Sociedad de Naciones, sobre la política de la paz,
Y lo que sí, en algún momento, cuando él quiere explicar el origen de la guerra de la Triple Alianza, él dice, y ahí rescato lo que decía Rafael cuando decía que era muy influenciado por el pensamiento de Alberdi, él rescata esto y dice, la guerra fue porque el Paraguay defendió el modelo republicano frente al imperialismo monárquico brasileño. Esa es la única contraposición que se encuentra en estos capítulos. Es decir, ¿por qué vino la guerra? Porque el Paraguay defendía la república, pero la república no del Paraguay, sino el modelo republicano que imperaba en todas las repúblicas frente a un imperio que era el imperio brasileño encabezado por don Pedro II. Esa es la única alusión. Después, incluso en Fundamentos Nuevo, él hace una reivindicación de cómo tenía que ser un sistema internacional, donde los pueblos se respeten, donde se respete la libertad, donde él rechaza, obviamente, ahí sí toma, si bien no es abiertamente, hay que recordar que los fundamentos del mundo nuevo los escribe en 1942, cuando todavía los nazis estaban en ventaja durante la Segunda Guerra Mundial, pero él habla de una defensa de un régimen libre para el mundo, ¿verdad? Donde obviamente eso no era la posibilidad. O sea, ahí es donde yo todavía no quise entrar porque no es un tema que me preocupa, pero posiblemente lo que creo es que él estaba viendo de que si llegasen a ganar los nazis había que ir estableciendo unos basamentos para que el mundo siga estando bajo como un relacionamiento más libre y más justo entre los pueblos. Bien, muchas gracias, Seri. ¿Alguien más? Creo que Rafael había levantado de vuelta la mano. Ahí está habilitado el micrófono. Hola, ¿me escuchan? De vuelta, Eric, ¿qué tal? Con respecto a lo último que dijiste, lo del el fundamento de un mundo nuevo, recuerdo que en el 23 de octubre, en su obra de 1931, que escribe para refutar a Efraín Cardoso, hay un segmento que habla del mundo nuevo, que hace unos vaticinios. Y uno entre ellos es la desaparición de la Unión Soviética, tal como está, y la vuelta a desintegrarse en pequeños países. Y eso me llamó mucho la atención porque lo escribió 30, 40 años antes que pasara. Y ahí creo que otro acierto más, no me acuerdo bien ahora los temas que tocó, pero también está la palabra solidaridad, que vuelvo a ella. Fíjate que en Polonia se crea el partido Solidaridad, que es el que termina derrumbando, digamos, el muro. Bueno, Varsovia se independiza de vuelta de la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética en el 91. El partido Solidaridad de Lech Walesa, que llega a la presidencia después, es lo que saca del comunismo a Polonia. Y la influencia del Papa Juan Pablo II sobre todo, ¿no? Pero el término solidaridad es contrapuesto, digamos, al socialismo, a lo que conocemos del socialismo al menos, ¿no? Que es un término mucho más amplio. Ser solidario es totalmente distinto a lo que se entendería por ser socialista, ¿no? O sea, creo que Stefanich tenía una visión del futuro. Quizás algunas cosas son difíciles viendo ya el diario con el día después, ¿no es cierto? 40 años, 50 años después, nosotros somos de otras generaciones, podemos verlo de otra manera, pero se adelantó mucho. Él, como Alberdi, vuelvo a repetir, es un hombre que estaba adelantado a su tiempo en muchos aspectos, y era una visión no solamente crítica de su época, sino una visión también de aportar cosas en su momento. Bueno, hasta ahí no va, Eric. Gracias, Rafael. Sí, él tiene, o sea, evidentemente tiene esas dos vertientes. O sea, lo que a mí me interesa más es lo que trabaja en este tema de su nacionalismo y lo que es la Liga Nacional y el tema del Chaco, que es central
pero también tenía esa vocación internacional que vale la pena que alguien en algún momento se ponga a ver cuáles eran esos aportes que él tiene en ese ámbito. Bien, si alguien más desea hacer alguna consulta. Sí, si me permitís, Matías, Sí. más que una pregunta, una opinión te pido, Eric. En un momento mostraste un fragmento de Stefanich, decía, una nación tiene su moral, dignidad y su espíritu. Me hizo acordar de algunas discusiones que se están desarrollando en estos días en Paraguay con Griffith, el actual viceministro de Educación, anterior ministro de Cultura. ¿Podrías hacer alguna reflexión sobre ese tema? Porque parece que los tópicos de moral, dignidad, de espíritu nacional, siempre vuelven en la discusión política paraguaya, ¿no? En la discusión política e histórica. ¿Mm? Internet, así que la última parte ya no escuché, si me puedes repetir, esa última parte no, ¿podrías repetir por favor la? Sí, mi conexión es mala e incluso la perdí un par de veces. Te decía que te pedía una reflexión en torno a los conceptos de moral, dignidad, de espíritu nacional, a propósito de esta polémica que se ha desarrollado en estos días con Griffith. Bueno, ahí yo creo que hay dos cuestiones, creo que hay una doble discusión, ¿verdad? O sea, eh, y creo que se mezclaron mucho los tantos. Por un lado, se mezcló el tema de utilizar o no lenguaje inclusivo, no inclusivo. Y por otro lado, creo que la cuestión no era básicamente ese punto. O sea, que el punto es que lo que yo entendí de la conferencia del doctor Maturana era que el Paraguay tenía que apostar a un proceso de transformación donde tenía que discutir los fundamentos de ese proceso de transformación sobre las realidades, ¿verdad? Y de hecho se tomó más por un discurso más conservador, donde se hablaba del tema moral y todo lo demás. Y si uno ve la conferencia completa, obviamente, ¿cuál es uno de los grandes dramas que ocurre? Y quienes enseñamos en colegios y en escuelas en Paraguay sabemos que cuando venía el Día de la Madre, resultaba que tenía 30 alumnos, de esos 30 alumnos, 7 no tenían su mamá porque su mamá está trabajando en España o en Argentina. Entonces esos 7 niños la pasaban de lo peor, para que 23 lo pase porque el concepto de la familia tradicional estaba ahí, ¿verdad? Obviamente no significa que vamos a entrar a discutir qué es el tipo de familia y todo eso, sino que lo que planteaba la discusión era de que la escuela tenía que ser lo suficientemente amplia y todo el proceso de transformación educativa tenía que entender, comprender la realidad con la cual está trabajando. Y que hoy en día, y vuelvo yo a insistir, ¿verdad? O sea, volvemos otra vez con esas discusiones. En el caso de Estefanía, yo entiendo que él está haciendo un discurso político y un discurso de lo que ellos hicieron. Pero cuando nosotros estamos pensando en el siglo XXI y Stefanich es un hombre del siglo XIX y del siglo XX, o sea, en pleno nacionalismo, en otro tiempo. O sea, en el siglo XXI, en el siglo de las comunicaciones, creo que tenemos que aprender dos cosas. Uno, la tolerancia y dos, que tenemos que entender que efectivamente, si la escuela sigue siendo un laboratorio lo más aislado de lo que es la realidad social. O sea, cuando se hizo la reforma educativa en el 90, ya mucha gente cuestionaba de que muchas de las actividades escolares tenían que realizarlas con los padres. Y la pregunta es, ¿cómo iban a poder realizar esas actividades escolares cuando sus padres eran analfabetos? O a veces decía, vaya, investigue, y en el barrio ni en la ciudad siquiera hay una biblioteca, o a veces ni la escuela misma tiene una biblioteca. Entonces, a eso yo creo que iba apuntada las sugerencias y la conferencia del doctor Maturana, viendo una cuestión más amplia, ¿verdad? Y lamentablemente eso se llevó a ese ámbito de discusión de la moral nacional, de la autonomía y todo lo demás, que es lógico. O sea, creo que es hasta una perogrullada el decir nosotros somos lo que vamos a decidir cómo vamos a hacer, y obviamente son ellos, son las autoridades, pero entonces la pregunta es, ¿para qué invitar entonces a... Es lo mismo que yo quiera reformar mi casa
y le invito a un arquitecto y el arquitecto me da las ideas de cómo reformar la casa y después digo, no, usted no sabe, soy yo el que sé cómo, porque yo vivo acá, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que pasó en ese momento. Gracias, Eric. Bien, si alguien más tiene alguna consulta, habilitamos el espacio para una última pregunta. Si no, estaríamos cerrando por aquí. Bien, si no hay ninguna consulta, Tomás, te cedemos Bueno, yo la quiero, palabra. si O me Eric, sí. ¿Sí? Sí, no solamente por agradecer este espacio, agradecer a todos los que asistieron, a los que formularon preguntas, tanto de Uruguay, de Buenos Aires, de Paraguay. Así que muchísimas gracias y realmente Creemos, Bárbara creo que tiene una consulta antes de cerrar. para compartir ideas y para geografía común. Así que muchísimas gracias, Tomás, y a todos los integrantes. Bárbara, Eric, quería... ahí está, una última consulta. ¿Da tiempo para preguntar una más? Sí, por supuesto. Ok. Eric, vos hiciste, bueno, primero que nada, excelente, muchísimas gracias, excelente las imágenes, fantásticas esas imágenes que pusiste y una cantidad de cosas que quedan son muy esclarecedoras. Me quedé pensando, que salió ahora en algunos temas, pero si podías hablar un poco más, ¿qué pasa con la incorporación de Francia como el héroe? Porque Francia es súper resistido y bueno, no están los restos de él y ¿por qué Francia y no alguno de los otros héroes de la independencia? ¿Cómo entra ahí Francia? O la idea de Francia representa ese poder, ese hombre fuerte que gobierna. ¿Qué estaría representando Francia en sí mismo, según tu interpretación? Gracias, Bárbara. A ver, yo creo que como el discurso de la revolución es que hay una revolución comunera, la revolución de independencia, la revolución de febrero, entonces Francia es la figura escogida para dar esa continuidad histórica. ¿Por qué no caballero? ¿Por qué no negro? Y bueno, porque fueron los derrotados. Y como la Revolución de Febrero, cuando hace ese discurso, es una revolución que está queriendo reafirmar un proyecto nacional, obviamente que una figura como la de Francia, que había resistido las presiones de Buenos Aires, que tuvo una posición más radical, era un hombre que encajaba perfectamente, ¿verdad? Pero ahí hay una cuestión que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención mismo en este libro de Restauración Histórica. Estefanich le da el rol de organizador a Solano López, ¿verdad? Pero en otro momento habla de los organizadores, refiriéndose a Francia y Carlos Antonio López, pero siempre se les da un rol menor, porque el Panteón se inaugura el 12 de octubre de 1936. No hay evidencia de que ellos quisiesen trasladar, por ejemplo, los restos de Carlos Antonio López. Quien quiere trasladar los restos de Carlos Antonio López es el gobierno de Paiva, finalmente, que traslada al mismo tiempo los restos del general Díaz. Entonces, es como que Francia era la figura que encajaba dentro de ese discurso de éxito y de reivindicación de la organización y de la postura nacional. Bueno, entonces, muchas gracias, Eric. Para ir finalizando la reunión, queremos agradecerles a todos la participación. Eric, brillante tu charla, aprendimos mucho realmente sobre un periodo, como dice la doctora Liliana Breso, que está por ahí, pero no aparece en cámara, un momento de alta densidad historiográfica, ¿verdad? Como es el Paraguay de la década del 30, particularmente del año 36.
Y al momento que despedimos a Eri y vamos cerrando la sesión del mes de junio del grupo de estudios sobre Paraguay, estamos dándole la bienvenida, la avant premier, por decirlo de alguna forma, al doctor Emir Reitano, de la Universidad de La Plata, quien expondrá en la sesión del mes de julio sobre un tema vinculado con la historia colonial. Emir, ¿podés adelantarnos cuál sería tu tema? Estás mudo. Inicio el audio ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Eri, felicitaciones. También Gracias, Emir. aprendiendo mucho. Y me quedó una duda sobre esa editorial del Mundo Nuevo de Buenos Aires, pero para indagar después más adelante sobre su política editorial y su trabajo, ¿no? Para que ahí puede haber un sendero ideológico muy interesante para seguir, ¿no? Pero bueno, gracias a todos y sí, nos veremos la próxima. Yo voy a hablar de, como saben, yo me dedico a la navegación. Verán detrás de mí, lo único que hay son libros y barcos. Pero voy a hablar de la navegación fluvial y la ruta, esa ruta que va desde Asunción hasta Buenos Aires y Montevideo, ese sendero fluvial en el periodo colonial, ¿no? Y la problemática que encara ella, no las cuestiones económicas que ya están trabajadas y muy bien por muchos historiadores paraguayos, uruguayos y argentinos, y brasileños también, sino que voy a hablar de la dimensión social de esa navegación, ¿no? De los hombres, las dificultades y sus embarcaciones, ¿no? Y cómo el gobierno colonial trata esa problemática, ¿no? Fundamentalmente. Así que voy a hacer referencia a ello, voy a dedicarme a esa temática y bueno, y será un gusto participar también en este grupo y gracias a Tomás por invitarme a participar también, ¿no? Bueno, del siglo XX, en la próxima nos vamos a la época colonial, pero así es este grupo bien variado, que tiene ganas, voluntad, deseo de conocer mejor la historia del Paraguay y por supuesto de la región rioplatense. Muchas gracias, nos vemos entonces la próxima. Eri, mil gracias una vez más. Bueno, Hasta pronto. Muy bien, hasta la próxima.